La última vez que vi a mi hermana, ella estaba sonriendo, era feliz. En ese momento no, le di importancia, pero no sabía qué pasaría. Tal vez debí decirle adiós una vez más. Es horrible. Lo siento. Como padres, si tu hijo se raspa la rodilla o lo que sea, tú lo arreglas. Así que lo pensé una y otra vez. ¿Qué puedo hacer para arreglar esto? Y no me tomó mucho tiempo. Darme cuenta de que no había nada que pudiera hacer. El daño ya estaba hecho. No había vuelta atrás, y ni siquiera había pasado la peor parte. Me mordió en varios lugares del rostro, la barbilla, los brazos. Dijo que si alguna vez le decía a alguien, me perseguiría y me mataría. Lo primero que pensé fue, no puedo creer que esto esté pasando. No podía creerlo. Conozco al oficial con el que estaba. Lo recuerdo, derrumbándose y llorando. Ok, no quiero mirar más esa foto. Responderé sus preguntas, pero no quiero mirar la foto. Se llevó a una buena amiga, a una buena persona. Eso fue lo que se llevó. Quiero arrancarle los malditos testículos y metérselos por la garganta. Ese es el nivel de ira. Esta foto era de Barry y mi hermano yendo al baile de graduación. Estaban sonrientes. Emocionados por la noche, Barry y yo nos hicimos un poco más cercanas. Cuando ella comenzó a salir con mi hermano, luego descubrimos que íbamos juntas a Powell, Northwest College, la universidad. Cuando llegamos a la Universidad de Powell, estábamos emocionadas de salir de la granja, alejarnos de nuestros padres y descubrir la nueva vida. La vida en un campus con nuevas clases. Estábamos emocionadas de irnos a la universidad cuando sonó el teléfono. Creo que era la medianoche o algo así. Era la asistente de residentes del dormitorio de Barry, preguntándome si sabía dónde estaba o si estaba conmigo. Enseguida sentí que se me hundía el pecho. Supe que algo no estaba bien y que debía preocuparme. Cuando me dijo que la policía se había puesto en contacto y que estaban buscando a Barry, no podían darnos información en ese momento, así que intentábamos descubrirlo nosotras mismas. ¿Dónde podría haber ido? ¿Con quién estaba? ¿Qué le pasó? Estábamos en una misión. Teníamos que encontrar a Barry. Busqué de arriba a abajo en los corredores, revisé el baño. Y luego me dirigí hacia el estacionamiento donde Barry había estacionado previamente su auto. Pensé que tal vez había tenido un accidente automovilístico, pero su auto estaba en el estacionamiento. Y creo que fue en ese momento que la asistente y yo decidimos ir al hospital para ver si tal vez Barry estaba ahí. Pero cuando llegamos al hospital y dijeron que no había nadie ahí con el nombre de Barry, el estrés aumentó notablemente. La pesadilla tomaba forma, la impotencia, la ira, la preocupación. Esperaba que todo estuviese bien. Pero por otro lado, la intuición me decía que algo no estaba bien. Tenía una belleza natural que le hablaba a las personas. Una de sus maestras dijo que sentía un soplo de aire campestre cuando ella aparecía. No importaba si eras hombre, mujer, negro, blanco. Todo el mundo era su amigo, y así quería ella que fuese. De verdad era una persona hermosa. Era bonita por dentro y por fuera. Sí, la extraño mucho. El día que acompañamos a Barry a la universidad fue una mañana agitada, en la que intentamos organizarle todo para que no olvidara nada. Barry había salido la noche anterior y Ryan, su hermano, había estado en una competencia. Todos comenzamos cansados y agotados. Tuvimos la típica riña familiar.
Apresúrate, no quiero poner eso ahí. Necesitas tantas cosas. Metimos todas sus cosas en su auto y Ryan y yo la seguimos por el camino. De repente, Barry detuvo el auto y me preocupé de que algo anduviera mal. Vino corriendo hacia nuestro auto y dijo, «Ustedes no tienen música. Tengan esto». Así que nos entregó un par de cintas para que las pusiéramos en el reproductor y luego volvió a su auto. El sol brillaba. Era el brillo de verla, correr bajo el sol. Y en ese momento, tuve esa sensación de que eso sería algo que no olvidaría. Pero no sabía que en 30 días ella no iba a estar. Lo siento, es importante contar para mí la historia de mi hermana. Porque la falta de sentido en esto no era necesaria. Es horrible. Lo siento. La última vez que vi a mi hermana fue en una competencia a campo traviesa en el campo de golf de Cody. Wyoming. Fue con una compañera de cuarto. Fue lindo. Él la estaba sonriendo. Estaba feliz, se reía y decía, «Me alegro no tener que hacerlo esto nunca más». En ese momento no le di importancia, pero lo recuerdo y no dejaré de hacerlo y pienso, ojalá lo hubiese sabido. Tal vez debí decirle adiós una vez más. Esa fue la última vez que vi a mi hermana. Estaba en casa con mi familia, mi esposo y mis 3 hijos, y sonó el teléfono. Era un oficial de la ley y me dijo que creía estar frente a un homicidio. Dijo, tenemos a un estudiante cubierto de sangre que dice que se peleó con otro hombre y que pudo haberlo matado, pero que no sabía. Tenía 18. Pronto cumpliría 19. No había indicios de que fuera otra cosa que un típico estadounidense. En un pequeño pueblo de Wyoming, eso es inusual. Pero este era un universitario y estaba siendo muy vago. No teníamos una idea clara de lo que estaba pasando. Necesitábamos tener el caso bajo control, así que empezamos a trabajar. Tenemos que dar lo mejor. No hay lugar para errores. Recuerdo que era una hermosa mañana. El sol brillaba. Recuerdo que, miré por la ventana y había un patrullero y un oficial saliendo. Creo que le pidió a mi madre que se sentara. Y luego dijo, Barry está desaparecida. Todavía la están buscando. Creo que su compañera de cuarto dijo sí. Está desaparecida. Sentimos un boom. Un golpe en el rostro. Nadie quiere escuchar eso. Cuando mi madre se enteró, se derrumbó, lo recuerdo con claridad. Creo que yo no hice nada. Me quedé callado. No dije nada, fue como, ¿qué podía hacer? Me senté con ella y esperé. Fueron las horas más largas de mi vida. Estábamos esperando buenas noticias. Nunca llegaron. Después del hospital y de descubrir que no estaba ahí, todos estábamos esperando que Barry apareciera en su dormitorio. Y creo que recuerdo haber sentido el hubiera, podría, debería. En ese punto, ¿qué podría haber hecho? Era un viernes por la noche. Estaba sentada en una cama con Barry, y todo el mundo estaba charlando. Levi era uno de los muchachos. En la fiesta de la habitación, Barry y Levi se conocieron a principios de ese año en una conferencia de liderazgo, así que ya había cierta comodidad porque sabía quién era esa persona, y creo que él estaba un poco enamorado de Barry. Aunque Barry no estaba interesada en ese momento, Barry llamaba mucho la atención de los hombres. Estoy segura de que ella era muy consciente de ello, y tanto si Barry quería salir con él o no, esa iba a ser su elección. Más tarde Barry decidió levantarse.
recorrer el corredor y buscar a alguien más, pero recuerdo cómo se le batía el cabello. Cuando salió por la puerta, miró hacia atrás y dijo: «Voy a la puerta de al lado». Con una sonrisa en el rostro, me senté en la cama a esperarla pensando que regresaría. Luego Levi se sentó a mi lado y dijo: «Ayúdame con tu amiga». Y le dije: «No, ella acaba de terminar con su novio». Lo cual era verdad, pero yo sabía que ella no quería volver a tener una relación tan pronto. Apenas dije que no lo iba a ayudar con Barry. Mi amiga se levantó y se fue. Pensé que Barry regresaría de inmediato, pero luego de varios minutos, pensé, bueno, tal vez regresó a su cuarto, así que me fui. Pensé que Barry solo estaba pasándola bien. La verdad es que no tenía motivos para creer que ella estaba en peligro. Llegué al departamento de policía de Pau a la mitad de la noche. El universitario ya había sido entrevistado. Cuando entré no estuve en contacto con él, lo cual fue importante porque si no hubiera sido testigo, lo que supe cuando llegué fue que Levi apareció en el cuarto cubierto de sangre y que le dijo a su compañero que había estado en una pelea con otro hombre. Tenía algunos rasguños en el rostro y un corte muy importante en la frente. Esto hizo que el compañero de cuarto fuera a decirle a otros estudiantes lo que había pasado. Uno de ellos llamó a la policía. Levi había dicho, ¿tú qué? Se había peleado con otro muchacho. Con eso empezó. Luego dijo, quizás lo maté. Luego el discurso cambió. No era un muchacho, sino Barry, una muchacha aparentemente. Levi dijo que él y Barry estaban juntos en el auto, que él estacionó, tuvieron sexo consentido, y por alguna razón desconocida, salieron del auto y ella lo golpeó con una botella. Así fue como se hizo las heridas en el rostro. Y de ahí venía la sangre. Luego se defendió, apuñalándola. Lo primero que pensé fue, no puedo creer que esté pasando. Es horrible si estaba viva. ¿Cuánto tiempo más podría estarlo? Y eso causó una urgencia de mi parte y de parte de la policía para encontrarla. Nuestra prioridad era encontrar a Barry. Recibí muchas notas dulces cuando aprendieron a escribir cosas como mamá, eres mi mejor amiga. Te amo, ese tipo de cosas eran preciosas. Hicimos muchas actividades al aire libre. En el invierno patinábamos, andábamos en trineo y hacíamos fuertes de nieve. Luego en verano, hacíamos picnics y acampábamos en el patio trasero. Pero descubrí que ser una madre trabajadora soltera, con niños pequeños, era muy difícil. Y ni siquiera había pasado la peor parte. Nos dijeron que un tipo había regresado a las habitaciones con una cantidad considerable de sangre en la ropa. No sabían exactamente lo que había sucedido. Había razones para creer que podría estar herida. Lo que esperaba es que ella todavía estuviera viva. Pero en el fondo de mi mente no tenía la misma esperanza. Pero no podía darme el lujo de volverme loca. Tengo un hijo que criar. Ryan todavía necesitaba una madre. Tenía 16 años en ese momento. Todavía tenía que ser la mamá y el papá, después de pasar toda la noche buscando a Barry. Temprano en la mañana, recibí una llamada del departamento de policía. Para una entrevista, al principio, solo me dijeron que hubo un incidente que involucraba a Barry y Levi. Querían saber los acontecimientos que me llevaron a dejar el cuarto, así que les conté todo lo que pasó esa noche. También les revelé la conversación sobre la virginidad que tuvimos ese mismo día.
Estábamos pasando un buen rato en un viaje por carretera. Berry conducía, Levi era pasajero. Y yo estaba en el asiento trasero. Era obvio que Levi intentaba proyectar que era un semental, que era atleta deportista. De repente Levi mira a Berry y le dice: Berry, sé que eres virgen porque reconozco a una cuando la veo. A Berry no le molestó. Ella solo contestó sí. Claro que sí, y estoy orgullosa. Pero yo me sentí muy incómoda. Por alguna razón, sentí que algo andaba mal en todo eso. Me ponía nerviosa estar en el auto con él. Así que por eso le dije: Barry, volvamos a la ciudad. Y eso hicimos. Giró el volante y nos dirigimos de regreso a la ciudad. Siempre me pregunto, ¿qué podría haber pasado si no hubiera dicho: volvamos a la ciudad? ¿Cuál era el siguiente paso en su agenda? Como persona, revives esos momentos. La cicatriz emocional es grande y es algo que nunca desaparece. Teníamos esperanzas de que ella estuviera viva debido a las declaraciones inconsistentes de Levi, y eso era lo que nos motivaba. Esperábamos que viviera. Decidimos preguntarle si estaría dispuesto a dar un paseo y ver si podía indicarnos dónde estaba ella. Y él dijo que sí. Él estaba en un vehículo con un oficial, y yo estaba con otro oficial. Necesitaba dejar en claro que no lo estaba obligando a hacer ninguna declaración, ni lo estaba obligando a que nos llevara a localizarla. No estábamos lejos del pueblo. Pero no hay nada ahí. Todo es tierra de cultivo. Los oficiales estaban comunicando por radio para que sepamos lo que Levi le decía al oficial. Levi estaba siendo muy vago. Está en el lado izquierdo de la carretera, decía. Luego decía en el lado derecho. Nos desviamos un par de veces y condujimos por las dos vías. Pero él decía que se había confundido. Siento una enorme presión, porque esta es mi responsabilidad. Como jefa de las fuerzas del orden del condado, el tiempo estaba corriendo. Y me estaba molestando. Él sabía dónde estaba. Dije: diles que se detengan. Voy a hablar con él. Subí al auto, él estaba en el asiento trasero. Me presenté, le dije que yo era el fiscal del caso. Y le dije: no podemos seguir haciendo esto. Le dije muy claro que sería útil que fuera sincero y nos dijera dónde estaba. Estuve muy atenta a lo que dije, porque no me iba a arriesgar a estropear el caso. Dijo: está bien. Te mostraré dónde está. Entendió que necesitaba decirnos dónde estaba el oficial que estaba con él. Aceleró, comenzó a conducir. Todos lo seguimos. Y se fue a un desvío en el que no habíamos estado. Guay. Dijo por radio que él decía que estaba ahí. Era claro que los autos habían pasado por ese camino recientemente, así que estábamos convencidos de que era la dirección correcta. Detuvimos los autos en un punto determinado, y el investigador del condado nos comunica por radio que la habían encontrado. Tenía la imagen en mi cabeza. Entonces, de cómo se veía ella, Berry ya hacía sobre un poco de tierra. Sus pantalones y zapatos estaban a cierta distancia de ella. Había sangre por todas partes. Las heridas defensivas que sufrió Berry eran algo que nunca antes había visto. Tenía las uñas quebradas. Luchó por cada aliento que tenía. Tenía el cabello muy largo y hermoso, y estaba cubierto de sangre. Era claro que le habían cortado la garganta. La longitud de la incisión en su cuello parecía la herida de alguien que había sido decapitado. No podía creerlo. Conozco al oficial con el que estaba. Lo recuerdo derrumbándose y llorando. Estaba devastada.
¿Por qué es algo que te afecta tanto que quieres alejarte? Se vienen tantas imágenes a tu cabeza como que esa podría ser mi hija. Es demasiado, pero en algún momento tu mente comienza a recopilar pruebas. Necesito averiguar qué pasó aquí y tenemos que procesar esta escena del crimen. Nos basamos en la ubicación de su cuerpo, la condición en la que estaba, la ubicación de su ropa, el otro charco de sangre que había, y el rastro que demostraba que la había arrastrado hasta donde encontramos el cuerpo. Esa no fue una situación en la que hubo sexo consentido y uno golpeó al otro y lo apuñaló en defensa propia. Estaba claro para mí que la historia de Levi no era exacta, él mentía. Ryan, al igual que yo, sabía que eran malas noticias, y lo eran. Dijeron que habían encontrado su cuerpo y que habían detenido a su asesino. Miré a Ryan, él estaba parado en el corredor. Recuerdo su rostro. Era como si se hubiera caído. Ni siquiera lloró estaba. Muy impactado. Como padres, si tu hijo se raspa la rodilla o lo que sea, tú lo arreglas. Así que lo que pensé una y otra vez fue, ¿qué puedo hacer para arreglar esto? Y no me tomó mucho tiempo darme cuenta de que no había nada que pudiera hacer. El daño ya estaba hecho. Y no había vuelta atrás. No recuerdo si era muy temprano en la mañana o si era de noche porque los desperté. Dije, Levi está en problemas. Y agregué, está bajo custodia por matar a una compañera. Lo estamos acusando porque mató a una estudiante. Su madre dejó escapar un sonido de dolor muy intenso. Era similar a cuando le dicen a una madre que su hijo está muerto. Les pregunté, ¿tienen alguna explicación de cómo su hijo pudo cometer este crimen? Pero no podían ofrecer ninguna. Me contaron sobre qué tipo de niño era. No causaba problemas. Era muy popular. Atlético, era un chico muy exitoso, sin antecedentes penales. No hay explicación alguna de por qué el chico se corrompió esa noche. Parte de esa reunión fue para ayudarme a procesar todos mis pensamientos y se iba a pedir la pena de muerte. Hay una cierta cantidad de factores agravantes que se tienen que probar para poder argumentar ante un jurado que debe imponer la pena de muerte. Y él era muy popular y querido en su comunidad. En Wyoming en ese momento, si eras condenado a cadena perpetua, tenías la posibilidad de libertad condicional, pero eso no es para siempre. No podía mirar a Sharon y decir, te garantizo que morirá en prisión. Me sentí realmente presionada. Después de escuchar la noticia de que Levi había matado a una persona, lo primero que pensé fue que si le hubiera dicho a la policía, tal vez podría haberle salvado la vida. Me forzó, me mordió en varios lugares del rostro, la barbilla, los brazos, y después dijo que si alguna vez le decía a alguien, me perseguiría y me mataría. Eso lo cambió todo. Nos dio la explicación que estaba buscando sobre cómo llegó a este punto. Eso era lo que sellaría el trato con suerte. Voy a resolver esto rápidamente, y él estará en prisión por el resto de su vida. En el verano de 1995, Levi Cullen me agredió sexualmente. Un amigo mío y yo estábamos en el bar esa noche y vi a Levi. Él insistía en que fuese a ver las luces de su auto y dijo, bueno, súbete, conduciré y te mostraré. Aceleró y le dije, no quiero estar mucho tiempo fuera, y dijo, tendremos sexo. Claro que no dije. Y él respondió, tengo un arma en el asiento trasero. Le dije, úsala porque no tendremos sexo.
así que me llevó más allá del vertedero y ahí fue donde sucedió. Tenía mucho miedo y pensé que nadie me creería, porque era mujer. Y todo el mundo conocía a Levi en la ciudad porque él era un gran atleta. Fue muy similar a lo que le hizo a Barry. La diferencia fue que Barry no dejó de luchar para mí que él cometiera agresiones sexuales. Lo hace malvado en mi mente, porque es malvado, y Levi debería morir en prisión. Dijo que él y Barry se fueron juntos de la fiesta de la habitación. Él dijo que se detuvo, que quería tener sexo. Pero ella se negó y comenzó a resistirse. Ella salió del auto y él la derribó. Dijo que llevaba un cuchillo y luego dijo que no pudo hacer que dejara de pelear. Luego, él la forzó a tener relaciones. Ella no dejaba de pelear, así que él perdió el control y le cortó la garganta. Recuerdo que le pregunté por qué se detuvo, y me dijo que podía oírla gorgotear a través de la herida. Fue acusado de un cargo de abuso sexual, un cargo de secuestro y un cargo de homicidio premeditado. No es justo. Parece que nuestra sociedad pasa más tiempo educando a las mujeres sobre cómo mantenerse a salvo y menos tiempo educando a los padres sobre cómo criar a los hombres. Y que no significa, ¿no? Barry no hizo nada malo. Why? La única persona que hizo algo malo es Levi. ¡Qué horroroso! Ok, no quiero mirar más esa foto. Responderé sus preguntas, pero no quiero mirar la foto. Me pregunto si esperó afuera de ese cuarto, porque ella iba a regresar y luego la desvió. Y la convenció de volver a su auto. Me molesta mucho que haya sido tan suave. Sus palabras para convencerla de subirse al auto. Quiero arrancarle los malditos testículos y metérselos por la garganta. Ese es el nivel de ira. Levi se llevó a una buena amiga, a una buena persona, mi experiencia universitaria, mi confianza en los hombres, eso fue lo que se llevó. Levi Cullen se retrató a sí mismo como el atleta, la persona que todos deberían querer, y luego se convirtió en este depredador, el violador, el asesino que es. Barry era como la mariposa, que revoloteaba y tocaba la vida de todos. Tocó la vida de muchas personas. No hay duda de eso. Conocí gente a través de Barry. Por su personalidad, era el efecto que Barry tenía en las personas. Ella es alguien que simplemente no olvidas. Cuando lo vi en la corte, parecía un alma vacía. No había nada en él. Estaba vacío. Actuó como si fuera la víctima. Estaba tan molesto con Levi que me costó muchísimo no saltar esa barandilla. Why? Cuanto más pasaba, más me enfadaba. Era difícil. Casi tuve que irme. No podía seguir parado cerca de él. El primer día de regreso a la secundaria fue muy incómodo para mí porque todos me miraban. Yo quería meterme en un armario y esconderme. Fue muy incómodo. Yo sé que nadie quería decir nada malo, solo quería que me dejen en paz. Creo que no quería llorar, sinceramente. Solo me cerré y me volví muy introvertido. Tengo una imagen borrosa del funeral. Lo único que recuerdo de su funeral es escribirle una nota para ponerla en su ataúd. Era casi como una carta de agradecimiento por ser una gran hermana y amiga, y decirle que la extrañaría. Antes de que cerraran el ataúd, la metí adentro. No quería aceptar el hecho de que se había ido, sobre todo después de que le enterraron. Estaba empezando a hacer mucho frío afuera, porque era octubre en Wyoming. Why?
por alguna razón, quería ir. A llevar comida al cementerio, o ponerle una manta encima, debía estar en casa o en la universidad. No debía estar a 12 en bajo tierra. Me tomó una eternidad superar eso. Desahogamos nuestra ira y amargura. Con las personas equivocadas, ambos lo hicimos, y no fue intencional. Después de eso nos dimos cuenta de cuánto tiempo habíamos perdido juntos, y de lo importante que era mantener el contacto, porque quién sabe cuánto tiempo más la tendré o ella a mí. Todo puede suceder. Mi mamá y yo somos cercanos ahora, pero no es como era. Estoy feliz con que él esté tras las rejas. Por el resto de su vida. No es lo justo. Todavía vive y respira, pero creo que está bien. Es devastador para mí perder a mi hija. Pero es devastador como madre ver el daño que le ha causado a mi otro hijo. Hay muchas cosas que perdí. No solo pierdes a tu hija, sino que pierdes una parte de tu herencia. Nuestro árbol genealógico se modificó para siempre y ella nunca podrá ser reemplazada. Todavía hablamos de ella. El asesinato de Barry dejó un agujero en mi corazón. Ese agujero probablemente no está destinado a estar lleno, reparado o curado. Cuando un hijo se va, una parte de ti se va, y eso nunca va a cambiar.